Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Hola, bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, el espacio donde las voces que históricamente han sido silenciadas toman el micrófono para nombrar y denunciar y transformar. Hoy nos acompaña Mar Grecia Oliva Guerrero, codirectora de la revista digital feminista La Costilla Rota. Ella es abogada feminista graduada con honores por la Universidad Juárez del Estado de Durango y habiendo realizado movilidad académica en la UNAM y siendo diplomada en Derecho Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con estudios de maestría y administración pública, también y una maestría internacional de gobierno y políticas públicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un proyecto que nace precisamente desde la necesidad de cuestionar los discursos tradicionales y disputar el sentido de la comunicación y construir narrativas propias desde el feminismo. Hoy hablaremos de cómo se piensa la comunicación feminista, del papel de los medios de producción de violencias y de la urgencia de crear espacios que incomoden al patriarcado. Mar, bienvenida, este es tu programa. Muchas gracias, querida Arely. Para mí es un gusto estar en este espacio en la que muchas mujeres se reúnen a escuchar a otras mujeres y siempre es un placer compartir contigo, en quien reconozco una mujer activista, presente y que desde sus diferentes espacios lucha también por una mejor vida para todas las mujeres. A tus órdenes y un abrazo y un saludo de parte de todas las que formamos parte de La Costilla Rota. Muchas gracias, Mar. Muy bien, aquí en este programa nos gustaría mucho saber precisamente cómo surge la costilla rota. ¿Qué necesidad identificaron ustedes, sobre todo Arce y tú, para crear una revista feminista en el contexto que estamos viviendo actualmente? Ay, Dios, ahí se me cayó un poquito la cámara. Mira, Arely, pues te platico. La verdad es que yo creo que tanto Arce como yo, que es mi codirectora de La Costilla Rota y además tengo la dicha y el honor de que sea mi compañera de vida, creo que en nuestros caminares, en nuestros andares, siempre fuimos mujeres participativas, siempre fuimos mujeres Ujú. líderes, siempre fuimos mujeres que nos estuvimos enfrentando en nuestras diferentes etapas de vida a estas limitantes, a estos estereotipos que nos impedían muchas veces perseguir nuestros sueños, pero no solamente eso, no solamente el privilegio que nosotras tuvimos de, pues, de estudiar, de poder incidir, de poder participar en diferentes espacios, sino lo que fuimos viendo a lo largo de nuestras carreras, de cómo históricamente a las mujeres y a los hombres se nos da un trato diferente, especialmente en los espacios donde hay de por medio poder. Quiero decir, los espacios políticos, los espacios empresariales y desde luego los medios de comunicación. Entonces, cuando Arce y yo nos conocemos, además de compartir nuestro gusto por la política, por la comunicación, por la cultura, descubrimos que hay un gran atraso, un gran sesgo respecto de la comunicación en México. Mientras en temas legislativos, temas de gobernanza, temas de participación política formal, porque sabemos que en lo real todavía también tenemos mucho rezago, pero formal, pues se ha podido hacer cosas. En tema de medios de comunicación está prácticamente, salvo, por supuesto, la lucha de iniciativa de muchas mujeres que nos anteceden y que hoy resurgen más, está muy limitado, está muy sesgado el tema de las mujeres. La participación y la incidencia política de las mujeres en los medios de comunicación hasta hace muy poco y todavía hasta hoy es mínima, ínfima, casi inexistente. De ahí que cuando nosotras creamos
nos unimos en esta idea de crear la costilla rota, nos dimos cuenta que el 99% de los medios de comunicación en este país son propiedad de hombres. El 96% de los consejos editoriales de este país está integrado por hombres, casi exclusivamente por hombres. Y los que están, incluyendo mujeres, no están participando en los puestos directivos de esos consejos de editoriales de los medios. Aunado a eso, en aquel entonces, y todavía ahorita habrá que actualizar la cifra, pero cuando nosotras lanzamos la costilla rota, de 500 columnas de opinión que se escriben en este país, pues vamos a decir que 45 eran de mujeres. O sea, una cuestión de verdad muy complicada que habla de que lamentablemente los medios de comunicación, sobre todo la lógica de los medios de comunicación, que son un poder como tal, en el Estado, un poder fáctico, si ustedes quieren, porque pues, no está constituido como un poder del Estado, pero es un poder fáctico, es un poder innegable que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que ahorita, pues, lamentablemente, estamos luchando desde muchos espacios, muchas mujeres, para que también las mujeres tengamos representatividad, pero también incidencia real en los medios de comunicación. Y pues de ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Los medios de comunicación influyen directamente en la cultura, eh, influyen directamente en la forma de pensar de un gran grueso de la población, y de ahí vemos que todavía hoy ha habido muchísimos avances, hay que reconocerlos, pero todavía hay en los medios de comunicación una predominante cosificación, hipersexualización de los cuerpos de las mujeres, de las mujeres. Todavía hay en los medios de comunicación dinámicas de explotación de las mujeres que participan al interior de los medios. Están esas historias de terror que hablan de medios tradicionales en los que había catálogos para, pues ahora sí que para una cuestión de trata de mujeres como tal, y que pues hoy poco a poco con la lucha del feminismo, con periodistas que nos anteceden, como Lucía Lagunes de CIMAC, como La Correctora, como Las Flores de Anáhuac, y como tantas periodistas que nos anteceden, como Cristina Pacheco y muchas otras más, que claro que hay que nombrarlas porque son muchas, algunas otras que se perdieron en el anonimato del tiempo, pero que hay que recuperarlas. Las periodistas tenemos genealogía y tenemos que seguir haciendo surgir espacios como la costilla rota, que no es otra cosa que un medio para todas las mujeres, donde damos espacio a todas las mujeres, es un medio en donde solo escribimos mujeres por y para mujeres. La costilla rota es un espacio para que todas las que tengan algo que decir, de todas las materias, de todas las formas de pensar, puedan aportar y puedan compartir lo que aspiramos a que sea otra visión, la nuestra, la de las mujeres. Excelente, sobre todo porque es bastante evidente que los medios de comunicación siguen con esta cosificación, no solamente de los cuerpos hipersexualizados de las mujeres, sino también de sus muertes, también de sus violencias, también de la manera en la que viven. Entonces sí es demasiado evidente que se necesitan más mujeres y más proyectos como este para que podamos ver y cambiar esa perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría a ti preguntarte precisamente cuál es este objetivo político y social que tiene la que tiene la costilla rota y que busca pues transformar, ¿no? A través de la palabra y la comunicación. Mira, yo creo que uno de los objetivos, y creo que fue una de las primeras definiciones que nosotras tomamos a la hora de fundar nuestro medio de comunicación y consultoría, fue nombrarnos feministas. Eh, en un país donde los medios de comunicación le tienen pavor a la palabra feminista, incluso hasta los medios de mujeres, prefieren llamarse medios de mujeres, medios de equidad de género, medios con perspectiva de género, pero decir la palabra feminista como una postura política de un medio de comunicación fue una definición, eh, te diría que difícil, pero yo creo que más bien fue una definición con mucha convicción. Estábamos convencidas de lo que queríamos hacer y nuestra postura política es esa, ¿no? De repente decimos que en la costilla rota no hay línea editorial, y es que en la costilla rota
creemos que escapamos a la lógica de otros medios de comunicación donde pues, normalmente hay un tema de derechas y de izquierda, ¿no? Cuando en La Costilla Rota creemos que no hay nada más parecido a un macho de izquierda que un macho de derecha y viceversa. Claro, Entonces, superando esa idea de un partido, de una ideología que responde a una lógica histórica patriarcal, nosotras nos afirmamos como feministas, como un movimiento político que tiene eh, sus propias condiciones, que tiene sus propios estrategias, que tiene su propia visión de la vida, que tiene su propia teoría además. Entonces, eso es lo fundamental. Creo que esa es nuestra visión política y nuestra visión política va acompañada de esta convicción de visibilizar el trabajo que hacen las activistas en claro. territorio. Eso es lo primero. Creo que La Costilla Rota se distingue de otros medios. Ya hoy lo hacen muchos otros y nos da mucho gusto, pero digamos que nuestra parte de ser pionera era tratar de reunir en un espacio de reflexión a la mayor cantidad de activistas de diferentes causas que están dando la lucha en las calles en México. Y de ahí Claro. convocar pues abogadas, a psicólogas, a politólogas, a filósofas, a escritoras y a feministas con causas más allá de los títulos académicos, feministas de calle, feministas de territorio que hoy están defendiendo los grandes cambios políticos a favor de las mujeres en nuestro país. Creo que esa fue una cuestión pionera de La Costilla Rota que hoy se reproduce en otros medios y nos alegra mucho que así sea. Y esto de darle voz a las mujeres en todos los aspectos, porque cuando hablamos de feminismo, querida Areli, pues muchas veces nos encasillan y nos dicen que solo hablamos de ciertos temas. A ver, el feminismo está en todas partes. Y yo te Claro. lo resumiría diciendo que la visión que tenemos en La Costilla Rota de feminismo es darle voz a las mujeres que están rompiéndola en todos los ámbitos de la vida. Tenemos mujeres que escriben sobre seguridad, cuando era un tema que estaba reservadísimo para los hombres, todavía lo está, pero ya estamos rompiendo esa barrera. Mujeres que a lo mejor hablan de finanzas, que hablan de fintech, que hablan de economía, que hablan de poesía, que hablan de tecnología, que hablan de derecho, que hablan de arquitectura, que hablan de muchos otros temas, demostrando que las mujeres, pues, a la cosa que nos queramos dedicar, podemos hacerlo, tenemos las capacidades y las desarrollamos y no es nuestro sexo impedimento para realizar cualquier actividad que requiera un proceso cognitivo de estudio o de especialización. Entonces, en ese sentido, decirte que La Costilla Rota lo que busca es decirte, hay especialistas mujeres de todas las ramas del mundo. Excelente. Y desde esta experiencia, desde esto que me cuentas, ¿cómo tú ves, precisamente, ya lo habíamos platicado hace un momento, pero sí me gustaría saber acerca de tu visión de los medios de comunicación tradicionales, cómo contribuyen, cómo se reproduce y visibilizan la violencia contra las mujeres? Yo creo, querida Areli, que los medios de comunicación nos deben muchísimo a las mujeres. Han explotado nuestros cuerpos, han explotado nuestra imagen, han reproducido formas patriarcales de violencia, normalizado formas patriarcales terribles de violencia extrema contra las mujeres y el cambio ha sucedido porque se los hemos arrebatado. Hasta hace muy poco hemos visto, hemos presenciado cómo hay comerciales que se transmiten en medios masivos de comunicación que normalizan la violencia machista. Eh, Hoy todavía las mujeres que participan en los medios de comunicación, ergo, frente a los hombres, tienen una fecha de caducidad porque se engancha su participación, su vigencia a su juventud, a estereotipos inalcanzables de belleza, que luego pues generan en las mujeres y en las niñas de un país como el nuestro, eh, pues cuestiones muy graves de distorsión de la imagen propia, entre muchos otros problemas que nos atraviesan a las mujeres, y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en ello. Claro. Son responsables directos de esta situación. Las lógicas capitalistas que rigen a muchos medios de comunicación, que claro, y hay que decirlo con toda certeza, los medios de comunicación son empresas, pero son empresas sí o sí que tienen que tener una responsabilidad social.
y muchos de ellos la han abandonado en aras de, eh, pues de establecer pactos económicos con las élites, con el gobierno en turno, etcétera, y han abandonado sus principios. Y algunos, incluso, eh, sometiéndose a los principios de nuevas lógicas democráticas, pues cambian su forma de comunicar respecto de la política del momento, pero no dejan de explotar a las Claro, mujeres. Eso no cambia, eso se sostiene y eso es algo pues, a lo que nosotros tratamos de criticar también desde una postura de autocrítica, eh, pero sobre todo de una postura de construir y de exigir que los medios de comunicación tengan otras narrativas, tengan otras formas de contar la historia. Y creo que poco a poco la existencia de medios como La Costilla Rota y otros medios que hoy se asumen como feministas o medios que hoy reivindican la comunicación con perspectiva de género, pues hemos logrado que se cambien esas narrativas, ¿no? Ya era impensable que antes a un medio de comunicación le cuestionaras por qué presentaba cierta eh, persona como la esposa de o la hija de para poderle dar un crédito claro. político. Hoy las leyes vigentes se lo exigen, pero ya no es nada más la ley, ¿no? Ya es la cultura colectiva que señala ese tipo de cosas Claro. que ya no queremos que sucedan y pues el llamado está ahí, ¿no? Creo que si en algo ha aportado el movimiento feminista desde el periodismo, desde la comunicación, es a hacer un contrapeso a esos medios de comunicación que todavía se sostienen en una visión machista. Muy bien, excelente. Sobre todo porque, pues, estos medios, como dices, todavía siguen encasillando mucho a las mujeres, ¿no? Se siguen también sosteniendo muchos roles que precisamente desde el feminismo se trata de cambiar, trata de ver otra dinámica acerca de las mujeres y qué podemos hablar. Muy bien, pues ahorita vamos a ir a un corte comercial y regresamos para saber más acerca de periodismo feminista. Muy bien. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Estamos de regreso en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, conversando con Mar sobre comunicación feminista y la construcción de narrativas desde la resistencia. Mar, cuéntanos, ¿qué implica hacer comunicación feminista hoy en día? ¿Cuáles son esos retos, pero también las posibilidades que han encontrado en este camino como los que ya nos habías comentado? Pues mira, yo creo que ha sido un camino de resistencia. Como te decía, los medios de comunicación son un espacio que requiere capital, son un medio que de ninguna manera nos gustaría caer en este cuento del trabajo no remunerado, que luego, pues a veces desde el activismo, que este periodismo pues es una forma de activismo también, luego sucede, ¿no? Que uno da el tiempo y los recursos que tiene porque no resulta en una labor rentable. Creo que ese es el principal desafío, ¿no? Que al ser un medio que de alguna manera cuestiona las raíces del poder económico, político y social, siempre conseguir financiamiento es un desafío importante. Sí, me imagino. eh, es un desafío que está ya a la orden del día. El periodismo independiente en México es muy limitado, pero creo que a través de la denuncia que ciertos portales
nos hemos atrevido a hacer, ese paso adelante que nos hemos atrevido a dar, pues ha generado, yo creo que ha iniciado un círculo virtuoso de que más medios se atrevan a visibilizar sobre todo agresores con poder, esa es Sí, una realidad em, que para mí es de las más imperantes que hay que atender. Mientras haya agresores en el poder, Areli, pues lógicamente la violencia, todo el círculo de la violencia feminista, perdón, feminicida, se expande claro. y es Se difícil luchar contra él. naturaliza, ¿no? Se Se naturaliza, enraiza. se enraiza y también genera círculos de protección, redes de protección entre los agresores. No nada más hay redes de protección entre mujeres, que esas anhelamos que se sigan construyendo con estos espacios, pero también se generan las otras redes, ¿no? Y en ese sentido creo que ese sería uno de los principales retos, que obviamente el periodismo como actividad, el periodismo en general, el periodismo universal, su fin es incomodar. Y si a eso le agregas que el periodismo es feminista, es decir, que tiene una postura política Claro. que cuestiona los privilegios que se dan en función de la casta social, perdón, de la casta sexual, pues ya estamos a otro nivel porque pues, explicar muchas veces a compañeros hombres, que yo soy de la idea de que no debemos explicarles nada, que ellos se deben de informar Informar por ellos. o pagar un curso para que les enseñe, ¿no? Si no es trabajo no remunerado, gratuito, Claro, andarles explicando. Pero de repente es difícil encontrarnos contra esa resistencia de que hay muchos compañeros cuyas ideas y cuyos pensamientos y cuyas aportaciones al periodismo son muy valiosas, pero que de repente se sienten como atacados o que se sienten aludidos respecto de ciertas cosas que nosotros claro. consideramos putas deseables. Y ahí también hay un reto, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer el cambio de cultura? Que ya ahí va, ¿eh? Hay que decirlo, yo quisiera que fuera más acelerado. ¿Cómo hacer el cambio de cultura para que se entienda que lo que estamos pidiendo las mujeres? A mí me gusta mucho una frase de Ruth Bader Ginsburg que dice, lo único que estamos pidiendo es que quiten su pie de nuestros cuellos, o sea, no estamos pidiendo ni que se quiten el pan de la boca, ni Claro, que carguen una piedra de más, nomás que nos quiten el pie del cuello, o sea, con eso se arma, ¿no? Que podamos empezar a mirarnos como iguales, que podamos empezar a respetarnos como pares, claro. que podamos empezar a renunciar a la violencia, esa violencia que no solamente ataca a las mujeres, Areli, que también hoy vemos en México una situación grave de violencia. A mí me dicen siempre, ¿no? Es que los hombres también nos matan. Pues sí, ¿y quién los mata? Pues los otros hombres. O sea, organícense Claro. para que vayamos disminuyendo la violencia, que claro que son diferentes las raíces de una violencia y de otra, eh, Y que se pero tolera de diferentes maneras, ¿no? Que claro, las toleramos y las visibilizamos de diferentes maneras y hasta toda esta situación de la violencia, hasta ellos mismos la llegan a minimizar cuando les sucede y eso también es parte de esta cultura patriarcal, de esta cultura feminicida, ¿no? Entonces sí es bastante difícil cambiar como esa perspectiva. sí, totalmente. Yo diría que esos son los principales retos, pero si me lo permites, también creo que hay una gran fuente de disfrute cuando lees a mujeres. Eh, yo creo que leernos entre nosotras, tener esta interlocución, de repente escuchar las opiniones diversas, a veces encontradas, a veces contradictorias, a veces desde lugares muy distintos de tantas mujeres, para mí y para Arce, estoy segura, ha sido un disfrute hacer estas redes de mujeres que de repente una autora se reconozca en otra, que de repente una colaboradora le llegue algo que escribió otra, que de repente una se sienta muy ofendida por lo que la otra dijo y empiece el diálogo. Hacer que esas redes sucedan y hacer que esa interlocución suceda, creo que es la parte más bonita, una de las partes más bonitas que hemos podido, a las que hemos podido presenciar o las que hemos podido generar en la costilla rota. Y por supuesto, cuando una denuncia eh, toca donde debe de tocar para que inicie el ciclo de justicia, creo que equilibra esa parte de no poder acceder a los recursos que nos gustaría tener para tener eso es algo que dice mucho Arce y que yo lo hago mío, de tener nuestro edificio como del New York Times de la costilla rota, pues Claro uy, que sí se va a lograr. estamos lejos de eso, pero es un sueño que tenemos, pero cuando iniciamos un ciclo de justicia por una noticia bien dada, por
una información bien compartida, por una difusión que llega a donde tiene que llegar para que active los mecanismos de justicia, eso, eso es una parte que hace que todo esto valga la pena, querida Arely. Claro. Y con todo esto, ¿qué espera la costilla rota? Precisamente hablando de este futuro, ¿qué esperan más allá? ¿Qué mensaje le darían a las mujeres que quieren escribir, que quieren comunicar, que quieren tomar la palabra desde sus propias experiencias? ¿Qué espera la costilla rota en un futuro? Aparte de su gran edificio, que sí lo van a lograr, ¿qué más se espera Claro que sí. de esta costilla rota y qué les dirían a estas mujeres que quieren también escribir? Pues mira, yo les diría a las mujeres que tenemos voz, que hay que hacernos dueñas de esa voz. Hay una frase que hemos escuchado hasta el cansancio y que, bueno, la voy a repetir por fines didácticos, esta frase de que calladita te ves más bonita. Y hoy que estamos en el marco del Día de la Niña Claro. yo apelo a un referente que tuvimos muchas de niña, ¿no? Que es esta película de La Sirenita, ¿no? Donde el peor acto de censura es arrebatarle La voz. a Ariel la voz. Y ella la pierde por un hombre, ¿no? Y es así como, ay, ¿dónde viste esta historia antes, no? Claro, claro. Entonces yo las invito a que nos apropiemos de nuestra voz, que salgamos a decir lo que tengamos que decir, que usemos el poder de las redes sociales para denunciar, para expresarnos, que grabemos un video, que escribamos una columna, que subamos un post a Facebook, que escribamos una carta y la publiquemos, que usemos nuestra voz, porque en medida de que usemos nuestra voz, yo les aseguro que se rompe el círculo del silencio y se abre el círculo de la justicia. Y si para ese propósito de que más mujeres en cualquier ámbito, las pequeñas y grandes comerciantes, las mujeres que están en lo rural, las mujeres, las lesbianas, por supuesto, la costilla rota, tenemos un espacio para las lesbianas que somos mujeres y que debemos ser visibilizadas de manera específica. Las adultas mayores, las niñas, todas las mujeres de las periferias, de las ciudades, las Claro. universitarias, las mujeres que tuvieron que truncar sus estudios. Si todas las mujeres alzáramos nuestra voz, pues sin lugar a dudas habría mucho más historias y no nos sentiríamos tan huérfanas a la hora de buscar referentes. Y si en algo podemos ayudar en la costilla rota, aquí está su espacio. Acá no nos ponemos exigentes. Si tú eres una mujer que desea escribir, que desea manifestar sus ideas, que desea también expresar sus dudas, porque a veces las mujeres estamos llenas de dudas y a lo mejor publicándolas logramos obtener algunas respuestas, aquí está su espacio, este espacio que es para todas y para todas, y que nuestra única regla, nuestra principal y más importante regla es que nunca ataquemos a otras mujeres. Esa sí Claro. sería nuestra única condición de línea editorial. En la costilla rota buscamos que, aunque nos topemos con la peor de las malvadas, con la más mala, con la que me bajó al novio, con la que no ataquemos a otras mujeres, no ataquemos a otras mujeres, mientras sea para hablar desde nuestras experiencias de vida, que tengamos que compartir alguna enseñanza, que tengamos que compartir algún consejo, algún pensamiento, alguna opinión, algún hallazgo. Este es su espacio, utilícenlo, aquí las esperamos para que estemos todas juntas y para que podamos hacer nuestra propia historia. Contar nuestra propia historia es la principal reivindicación que anhelamos para todas las mujeres en la costilla rota. Mar, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por recordarnos que precisamente la comunicación también es un territorio de lucha, que Así hay es. que narrar nuestras propias historias, que esta es una manera de resistencia, ¿no? Por supuesto. También muchísimas gracias a Arce, que aunque no la ven en pantalla, ella también está muy presente en la costilla rota y es alguien muy, muy importante también Así para es. esta precisamente para la revista y para esta lucha, ¿no? Junto con Mar. Aquí en Flores Rebeldes creemos que la palabra tiene poder para incomodar, para sanar y para transformar. Mar, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar aquí con nosotras.
Gracias a ti, Arely. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, pues por más espacios donde se respete, donde se dignifique y donde se amplifique la voz de todas las niñas y de todas las mujeres. Seguimos luchando juntas. Un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Arely Huerta Maqueda y esto fue Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. La periferia no calla, la periferia escribe, nombra y resiste. Muchísimas gracias y pueden seguir a La Costilla Rota en sus redes sociales y por supuesto que seguirlas en su página oficial, La Costilla Rota. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.